Hola. El canto se llama Tú eres digno. Así nomás, tú eres digno. Ustedes pueden buscarlo ahí en YouTube, en Google, en donde quieran. No está en el himnario. Este no es del himnario, pero está muy bonito. Nos gusta mucho a nosotros. Vamos a continuar, hermanos. Buenos días. No les di los buenos días. ¿Cómo amanecieron por ahí? ¿Cómo están? Esperamos que bien, con el favor de Dios. Nosotros también. Aquí en Nogales estamos a 10 grados. Ahora es 15 de diciembre, ¿verdad? 15 de diciembre. Estamos a la mitad del mes casi. Y pues estamos a 10 grados. Pues no se siente el frío, no se siente mucho frío. Está así como medio nublado y está así como lloviznando. Así hay una brisita que está cayendo. Y pues ya mañana que se despeje, entonces cuando hace frío. Cuando está nublado casi no hace mucho frío. No se siente. Pues yo no tengo mucho frío, a pesar de que estamos a 10 graditos. Y hermanos, pues sean bienvenidos, les mando un saludo donde quiera que estén. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ya me conocen, soy el pastor Pedro Rivas de la Iglesia Bautista Sinaí de aquí de Nogales, Sonora. Y estamos muy contentos, mi esposa y yo, de estar con ustedes nuevamente en este día especial. Porque es día miércoles también, y es día en que vamos a la iglesia esta noche. Están todos invitados a la iglesia Sinaí. A las 6 de la tarde tenemos el servicio. De 6 a 8 tenemos estudio bíblico y oración. Así es que están invitados, pero también en sus iglesias, allá en Nacosari, en Hermosillo, en Guaymas, en el otro lado, pues también tienen servicios los miércoles, no sé si a las 6 o a las 7 de la tarde, pero casi en todas las iglesias bautistas tenemos reuniones los miércoles. Así que es un día importante para que vayamos a la iglesia a adorar al Señor y a orar
y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con lo que teníamos comenzado ayer y estábamos viendo a tres personajes, a Juan el Bautista, a Simeón y a Ana. Es lo que vamos a ver el día de hoy, y voy a leer otro pedacito. Dice la Biblia ahí en capítulo 2 de Lucas, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya era muy anciana, había vivido 7 años con su esposo, y ahora era viuda de 84 años, y no se apartaba del templo, donde servía noche y día con ayuno y oración. Se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por la bendición de ver la luz de este nuevo día. Gracias por tu cuidado y tu presencia en nuestras vidas durante la noche, porque velaste nuestro sueño y nos concediste descansar. Gracias porque estamos bien, con el deseo, Señor, de continuar con la meditación de tu palabra en esta mañana. Señor, bendícenos con tu presencia y que tu palabra, Señor, nos ayude en nuestra vida espiritual, que podamos desarrollar, crecer un poco más, Señor, en la vida espiritual. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, porque todavía hay cosas que necesitamos mejorar en nuestra vida espiritual. Señor, que todo lo que aprendamos en relación con el nacimiento de Jesús sea de bendición, de ayuda para nosotros, para tener un mejor conocimiento y también compartir, Señor, este evangelio con las personas que no te conocen, empezando con nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, y toma en tus manos nuestras necesidades, cualesquiera que sean. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar. Como decíamos el día de ayer, estamos en una, ¿cómo se dice? Pues viendo la importancia que tienen estos personajes para nosotros, por el testimonio que nos dejan en la palabra de Dios. Y pues vimos ya bastante acerca de Juan el Bautista, y pues nosotros, pues qué más quisiéramos que seguir el ejemplo de Juan el Bautista, pero también tenemos de Simeón, y vamos a ver qué podemos aprender de este hombre, de este anciano, que dice la Biblia que era un hombre muy anciano ya. Entonces, hermanos, dice la Biblia pues que algo vimos el día de ayer, pero vamos a ver qué podemos aprender, que este Simeón esperaba pues a Jesús, y dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso. Justo y piadoso. Hay tres cositas que vemos aquí de este Simeón. Primero dice la Biblia que era justo. Creo que estábamos viendo en la semana pasada acerca de tres personajes al que Dios le llama justos, y este es uno de ellos. Pues ya sabemos que justo, la Biblia dice así en términos generales, no hay justo ni aun uno. En el sentido estricto del significado de la palabra justo, pues ciertamente no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Pero cuando hablamos de una vida de rectitud, una vida correcta que vive la gente, entonces se le considera justo porque está viviendo con todo el cumplimiento de los mandamientos, y más que nada de su conciencia, porque sabe qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Tiene pleno conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y evita pues lo malo y hace lo que es correcto. Bueno, entonces en base a los mandamientos de Dios, a la relación que tenía con el Señor, este Simeón pues era un hombre justo, así lo dice la Biblia, y también era piadoso. Cuando hablamos de la vida piadosa, acuérdense que la vida piadosa tiene que ver con la vida espiritual. Cuando nosotros ejercemos las disciplinas cristianas que tienen que ver con la palabra de Dios, la oración, la asistencia a la iglesia, el cumplimiento de un cargo o de lo que tenemos que hacer, del encargo que Dios nos ha dado, pues estamos nosotros siendo piadosos, estamos viviendo la vida piadosa. Y yo creo que en eso pues nosotros tenemos que aprender todavía más, porque nos falta aprender a adorar. No sabemos, pensamos que adorar es cantar muy bonito, levantando las manos, cerrando los ojos y todo eso, pero eso no es solamente adorar, es una parte, vamos a decir, la adoración por medio de la alabanza o los cantos es una parte, y tenemos que aprender a orar, a leer la palabra, a meditar en ella, a estudiarla y a practicarla sobre todo.
Entonces, adorar pues también es cuando llevamos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, es también adoración. Y bueno, todas esas prácticas forman pues la adoración. Entonces, hermanos, dice la Biblia que a los ojos de Dios Simeón era un hombre justo, ¿verdad? Entonces, y de pocas personas se han pronunciado estos elogios tan bonitos como los que a Simeón se le dedica en este Evangelio de Lucas. Y hay 3 notas que lo hacen memorable. Era un hombre justo y piadoso, y dice la Biblia que esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel y estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, entonces son las 3 cosas. Era justo, piadoso y lleno del Espíritu Santo. Todo esto le mantenía con la esperanza de la venida del Señor Jesús que él tenía. Entonces, hermanos, Dios todavía en el día de hoy sigue buscando personas piadosas y justas, y ya vemos como Noé, Job y algunos otros personajes de la Biblia pues se han considerado como hombres justos. Hermanos, Dios actúa a través de una persona que está llena del Espíritu Santo. Esto también es importante. Y usted y yo, después que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pues tenemos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y esto, hermanos, nos debe distinguir de todas las personas que no son cristianas, pero además que Dios se manifiesta por medio de esas personas que viven bajo el control del Espíritu Santo. Es bien importante esto entonces, hermanos. Por eso, cuando Jesús les confió a sus discípulos una misión, Él les dijo que se esperaran un momento hasta que fueran investidos, hasta que fueran llenos pues del Espíritu Santo. Ahí lo podemos nosotros confirmar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, donde dice la Biblia que les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos. A ver, se los leo, dice así: porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, días. Entonces, en el versículo 4 es donde dice: en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Y luego, porque Juan bautizó, y luego sigue diciendo, pues ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando vivamos nosotros en la plenitud del Espíritu Santo, podremos entonces trabajar como una persona con el poder o poderosa pues en Dios, una persona poderosa de Dios. Y hermanos, desde que David, vemos nosotros desde que David, como dijéramos, él había sido un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, pero David una vez pues cometió un pecado grave, hermanos, ante Dios, y se sentía que sin la presencia del Espíritu Santo no podía hacer nada, y su vida pues ya no tenía sentido, no tenía propósito, se sentía que estaba secándose. Bueno, tiene unas expresiones ahí muy tristes en uno de los salmos, y en el Salmo 51 pues él manifiesta ahí arrepentimiento y está orando y pidiendo a Dios, rogando que le libre, que le quite de ese estado de ánimo en que estaba. Y parte de la oración que hacía David eran estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces David, hermano, se sentía vacío, se sentía sin fuerza, sin la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba permanentemente en el creyente como en el día de hoy.
Ahora el Espíritu Santo en la vida del creyente está permanentemente y el Espíritu puede perder fuerza, puede sentirse triste, humillado, arrinconado en el corazón, pero ahí está. Pero en aquel tiempo cuando David se sentía vacío y sin la fuerza, entonces él, hermanos, necesitaba, como nosotros también, fortalecer la vida del Espíritu Santo en nosotros, y así debe de ser. Entonces yo les animo para que vivamos como personas que tienen la presencia del Espíritu Santo, pero también que son guiadas por el Espíritu Santo. Así que si usted siente que le ha fallado al Señor y que no tiene pues todo el poder, pues pídale a Dios que le ayude, que le libre, que le quite ese pecado, esa maldad, para que pueda estar limpio delante del Señor. Vamos a ver ahora del pasaje que ya leímos ahorita, otro personaje, que esta es una mujer que se llama Ana. Vemos que en el templo, cuando Simeón, dice la Biblia, que fue impulsado por el Espíritu Santo para asistir ese día al templo, pues no estaba solo, porque había ahí una mujer, y hermanos, junto a él pues aparece esta figura simpática y atrayente que es esta Ana. ¿Por qué? ¿Cuál era lo atractivo? Bueno, Ana era una mujer viuda, dice la Biblia, que había apenas vivido unos 8 años o 7 años. ¿Cuánto dice? Dice que había vivido 7 años solamente con su esposo y ahora tenía 84 de viuda. Pues ¿cuántos años tenía? Pues 91 años aproximadamente. Estaba muy viejita estaba Ana. Pero aquí, hermanos, es descrita con unos pocos rasgos que pues la caracterizan como una fiel hija de Dios. Dice la Biblia, estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, dice la Biblia, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Cuántas mujeres hay así ahora, en el día de hoy, en sus iglesias? A lo mejor usted es una de ellas que quisiera estar ahí todo el tiempo. Qué bonito, ¿verdad? Porque hay en el corazón ese deseo de seguir intercediendo al Señor por la gente que no conoce al Señor, por los perdidos, por sus familias y todos ellos, y sobre todo pues esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Esta mujer, Ana, pues dice la Biblia que era una profetisa, era viuda que esperaba al Mesías y estaba siempre ayunando y orando en el templo, pues de día y de noche. Parece que ahí vivía, por lo que se ve, ¿no? Ahí vivía o pasaba la mayor parte del tiempo en el templo. Imagínense, a lo mejor vivía cerca del templo y ella quería estar en el templo, hacía sus quehaceres en la casa temprano y se iba al templo pues me imagino que entre otras cosas a limpiar un poco y sobre todo pues a dedicarse a orar al Señor todos los días, de día y de noche, pues estaba ahí. Entonces Ana, hermano, solo tenía los ojos puestos en el Señor y la fuerza del poder para llevar una vida cristiana de oración y de ayuno. La oración y el ayuno ya sabemos nosotros que son herramientas claves, hermanos, para que nosotros podamos vencer las tentaciones. Tenemos debilidades y por medio de la oración y el ayuno, hermanos, podremos vencer esas tentaciones. Hermanos, nuestra fuerza o poder está en la oración. Como dice un hermano, creo que, ¿cómo se llama ese hermano? El poder del cristiano está en la oración. Es Oscar Medina, creo que canta ese canto. El poder del cristiano está en la oración. Y bueno, ya sabemos nosotros, la Biblia lo dice, lo enseña, y por experiencia nosotros sabemos que la oración tiene poder. Y hermanos, pues Ana, por servir a Dios en ayuno y oración, pues tuvo la bendición de poder encontrarse en persona, pues ahí con el Mesías. Dios le concedió, como a Simeón, ver con sus propios ojos a este bebé, al Señor Jesús. Y hermanos, y ahora en el templo dedica, hermanos, sus días y noches al culto a Dios. Había pasado una larga vida escuchando la palabra de Dios y ahora ahí está, representando
por el ayuno y la oración, pues a muchos de nosotros. Bueno, es una bonita figura en la Biblia acerca de esas personas que tienen ese deseo, esa práctica de estar siempre en el templo para orar, para leer la palabra de Dios. Bueno, como decía ahorita, ¿cuántas hermanas habrá así que tienen ese deseo, ese gusto de estar siempre en el templo? Bueno, no solamente para las mujeres, para todos nosotros también es un gran ejemplo esta mujer. En términos generales, vemos nosotros que en la mayoría de las iglesias, las asistencias a la iglesia son mujeres y niños. El trabajo que se hace en la iglesia a veces son más mujeres que varones. Y no estoy hablando mal, no quiero hablar mal de los varones, pero en la realidad pues así se ve que hay más mujeres sirviendo al Señor en la iglesia, en el templo. Y pues este es un gran ejemplo para todas las mujeres y también para los varones. Es un gran ejemplo. Cuando oramos, hermanos, la gracia de Dios viene a nosotros. Jesús, mientras estaba en la tierra, también vivió una vida de oración. O sea que, hermanos varones, el ejemplo de esta señora nos los deja ahí, pero también el Señor Jesús ya sabemos que era un hombre de oración. Él, antes de iniciar o de hacer alguna actividad importante, siempre oraba antes. Y bueno, lo vemos muchas veces orando en varias partes, en varias horas del día. Y hermanos, nosotros debemos también estar orando, porque sin orar, hermanos, es imposible vivir una vida que tenga grandes alcances. En todas las iglesias tenemos proyectos o metas, hacemos planes de trabajo y no solamente debe hacerse el plan, sino se debe seguir en oración. Para que se pueda lograr una meta en una iglesia se tiene que orar. No solamente es hacer planes de decir vamos a hacer esto y aquello. Recuerdo lo que dice Santiago: si el Señor lo permite, haremos esto y aquello. Pero tenemos que tener a Dios de por medio. Tenemos que orar. ¿Cuáles son sus metas, sus proyectos, sus planes para el 22, para el año 2022? Pues cualquiera que sean, todos son buenos, siempre y cuando se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay metas que son espirituales y hay metas que son materiales. Dentro de las metas espirituales, usted se puede proponer, vamos a leer toda la Biblia en el año, toda la Biblia. Porque hay cristianos que no han leído la Biblia en toda su vida, toda la Biblia completa no la han leído. Y eso pues no habla bien de esos hermanos, de sus hermanas. Propóngase usted leer de una manera sistemática toda la Biblia. Y puede empezar pues con tres capítulos diarios o agregar uno más, no sé. De alguna manera es una buena meta leer toda la Biblia en el año, empezando el día 1 de enero, ¿verdad? Y no dejar hasta terminar. Yo les pongo en la iglesia cada semana las lecturas que corresponden al día y son capítulos. Por ejemplo, en esta semana vamos a leer Abdías, Jonás, esos libros cortitos. En un día vamos a leer, por ejemplo, Jonás, que tiene 4 capítulos, y estamos al mismo tiempo leyendo Apocalipsis. Estamos en el capítulo 5, 6, 7, un capítulo diario. Vamos a estar leyendo el Apocalipsis, y pues Abdías, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, vamos a estar leyendo. Ya vamos a terminar una vez más la lectura de la Biblia. Imagínense, estamos en el capítulo, capítulo 5 por ahí de Apocalipsis. Así que en los días que restan vamos a leer todo el Apocalipsis y los libros de los profetas menores. Bueno, hay otras metas espirituales. Propóngase asistir a la iglesia por lo menos cada domingo. No deje de asistir a la iglesia. Esa es una buena meta. Y ya de las otras metas materiales que usted quiere, pues comprar una casa, comprar un carro,
pues a sus dos metas de acuerdo, mejor dicho, mediano y a largo plazo, ¿no? Porque no tenemos todos los recursos para comprar, pero dentro de las metas materiales puede usted también comprarse unos buenos libros, una buena Biblia, etc. Hermanos, quiero decirles también que la iglesia primitiva era un ejemplo de oración también para nosotros. Entonces tenemos a Ana, tenemos a Jesús, tenemos la iglesia primitiva, una iglesia que estaba en constante oración, y esto, hermanos, porque estaban con anhelos también. Y hermanos, hagamos el esfuerzo de seguir orando en medio de este mundo en crisis. Entonces, ya sabemos que el mundo está pues cada vez peor, podemos decir, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos porque pues todo está lleno de maldad y de pecado. Pues vamos a seguir adelante, vamos a orar para que el Señor nos ayude a continuar. El pueblo de Dios, hermanos, glorifica a Dios por todo. Leemos ahí en Lucas 2:32, dice Simeón, pues ahora Señor, desde el 29, ahora Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, Dios obra en la vida de las personas. Y al pequeño Jesús, cuando es presentado en el templo para cumplir con los requisitos de la ley, pues ahí están estos hombres dando testimonio de este evento, Simeón y Ana, y son los primeros en reconocerlo, y son los primeros también en anunciarlo públicamente que el Mesías está aquí. Se podría decir, hermanos, que tras los pastores y los magos, Simeón y Ana son los primeros discípulos que tiene el Señor Jesús, y son los primeros misioneros, los que publican pues el Evangelio, que están ahí, los primeros apóstoles del Mesías. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. Cuando el pueblo de Dios glorifica a Dios, hermanos, obtiene la gracia y las bendiciones. ¿Cómo glorifica usted a Dios? Bueno, tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida, honrando al Señor con nuestra vida, viviendo una vida digna pues de un hijo de Dios, y usted va a glorificar a Dios. Cuando el pueblo de Dios glorifica, hermanos, obtiene la gracia y las bendiciones de Dios. Solo Dios puede ser honrado en el ámbito de nuestras vidas. Así es que qué bonito cuando nosotros no estemos, que las personas hablen, era una buena mujer porque amaba a Dios, servía a Dios, oraba a Dios, y ahí estaba siempre atenta, sirviendo en la iglesia. Qué buen hombre, lo van a recordar porque siempre estaba ahí pendiente en la asistencia al templo, sirviendo al Señor y siendo pues ejemplo de asistencia, puntualidad y trabajo en la obra del Señor. Bueno, ojalá que nos recuerden, porque nosotros pues pudimos hacer algo para el Señor. Hermanos, como Simeón, que vivía esperando ver la salvación tanto de los gentiles como del pueblo de Israel, esto es Jesús, nosotros también debemos vivir como Él, siendo personas justas y devotas y llenas del Espíritu Santo también. Y también como Ana, que Ana pues estaba siempre ahí en oración y ayuno, sirviendo al Señor en el templo. Hermanos, que Dios les bendiga, y espero que los ejemplos de estos personajes que están en torno alrededor pues del Señor Jesús, pues que también podamos nosotros ser como ellos, y que podamos dar buen testimonio con nuestra vida de que Jesús es el Señor. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias porque sin duda los ejemplos de estas personas nos ayudan para nuestro crecimiento espiritual. Amado Dios, gracias por el testimonio de Juan el Bautista, gracias por el testimonio de Simeón, este anciano, Señor, que le concediste ver, Señor, lo que él estaba esperando, y vemos cómo él te glorifica, te da las gracias porque tú le diste la bendición de tener en sus brazos al pequeño Jesús. Y también a Ana, Señor, que ahí está también trabajando día y noche en el templo, atenta, Señor, a todo lo que tú la necesitabas, y ella pues consagrada, entregada a ti en la oración y el ayuno, sirviéndote todos los días. Amado Dios, que así como ellos, también nosotros podamos ser personas justas, piadosas, llenas del Espíritu Santo, en oración, en ayuno, en servicio fiel y testimonio, Señor, de Cristo. Gracias porque tú nos has puesto para que te sirvamos también
en una iglesia. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, para que podamos vivir, Señor, esa vida que tú quieres de nosotros y también podamos servirte todos los días de nuestra vida. Bendícenos, Señor, y ayúdanos que tu palabra la podamos recordar y vivir todos los días. Señor, toma en tus manos la vida de todos mis hermanos y amigos y conocidos que tenemos, Señor, porque te necesitamos. Ayuda, Señor, a las personas que están sufriendo una enfermedad, porque, Señor, están ahí pues tristes, adoloridas, y, Señor, pues que en medio de todo ese sufrimiento, pues tú les ayudes a vivir una vida de paz, una vida de gozo, sabiendo que son tus hijos. Amado Dios, ten misericordia de su sufrimiento, de su dolor, y ayúdale, Señor, dándoles la salud que necesitan. Especialmente te ruego por los niños, los bebés como Dominique, Señor, para que tú hagas la obra en su cuerpecito. Bendice, Señor, a Lilian Cárdenas. Ayuda a la familia de Angelita, Señor, que necesita de ti. Te ruego, Señor, por ese bebé que pues falleció, Señor, pues tú sabes que eso es un dolor grande, pero eso también nos acerca más a ti, porque queremos saber, Señor, que tu voluntad, o sea, queremos saber por qué. Ayúdale, Señor, para que sobrepasen también este dolor. Ayuda a Leti y a Javier, Señor, a Julieta, a la hermana de Julietita, Señor, que también tú seas con ella, te necesita, Padre, porque está enfermita. Y te ruego, Señor, también por Yoyita, Señor, que sigas con ella. Ayúdale, Señor, para que todo esté bien en su vida, en su salud. Bendice, Señor, al hermano Pastor Francisco, al hermano Santiago, que está mejorando, Señor. Te ruego que tú seas con él, Señor, y bendice esas vidas, Señor, que te aman. Bendice a Manuelita, Señor, y a Claudia, y a Julie. Sígueles ayudando en sus embarazos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Síguenos ayudando en todo y recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Los espero mañana nuevamente a las 6 de la mañana con el favor de Dios. Y no tenemos saludos. Bueno, Irineo, Dina, Luz, Manuela, Yoyita. Bueno, creo que estos eran de ayer, pero ahí están siempre, ¿verdad? En el día de hoy también. Que Dios los bendiga. Hasta mañana a las 6. Adiós.